Salve queridos, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Hoy estamos de enhorabuena, estamos de celebración porque Federico Romero Díaz, que es nuestro frater, nuestro compañero del canal, acaba de publicar libro nuevo. Lo primero de todo, por no ser maleducados, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Yo creo que ya es la tercera o la cuarta vez que me dejas hablar de Roma. Eres un inconsciente total. Tú sabes lo que estás haciendo, muchacho. Sí, aquí es que lo hago con idea, lo hago con idea. Tengo que ocupar esa parte del Bajo Imperio y no se me ocurre mejor persona para poder suplir esa carencia que tenemos en el canal. Que de esto tú entiendes, es de mi círculo cercano de los que más entiendes. Ah, pues muchas gracias. Es un honor, que me digas algo así. Que Para no, mí. que no es poco. Bueno, vamos a ir a rellenar las copas de Rico Mulsum de la taberna y Vamos vamos, allá. y hoy vamos a hablar de libros, porque como viene adelantado, acabas de publicar tu primera obra, ¿no? En solitario, tu primer ensayo. Pues sí, por fin vio la luz después de 2 años de trabajo, desde que empecé con el proyecto hasta que lo he visto impreso. Por fin, creo que lo tengo por aquí. A ver, que lo coja. Yo también tengo En mi defensa ejemplar. de Roma. Yo también tengo ¿Mm? mi ejemplar que me Bárbaros al mandaste. servicio del Imperio Romano durante los siglos IV y V. Y me dirás que por qué escribí este libro, ¿no? Y por qué este tema de los bárbaros, ¿no? Y bárbaros al servicio del Imperio Romano, ¿no? Que mucha gente me pone unas caras. Y es que, claro, estamos acostumbrados a que el discurso hegemónico, cuando hablamos de Roma y de los bárbaros, sea un discurso basado en el discurso de contrarios, ¿no? Basado en la alteridad. Humanos son los que representan a la civilización, son los que representan los que tienen cultura, disciplina, capacidad logística e inevitablemente siempre se acaban imponiendo a los bárbaros que en contraposición a ellos se presentan como eh, seres salvajes, indisciplinados, avariciosos, egoístas, ¿no? Este es el discurso tradicional, ¿no? Siempre es un discurso de enfrentamiento, de guerra entre unos y otros, y la realidad normalmente tiende a ser complicada y a contradecir las simples etiquetas, ¿no? Hubo decenas de miles, por no decir centenas de miles de bárbaros que legalmente, con el permiso del imperio, no después de incursiones, legalmente, después de la firma de un tratado, después de la firma de un convenio, pasaron la frontera del Gran Limes Renano Lanubiano y se asentaron en los territorios que, bueno, por los desastres de, sobre todo la anarquía del siglo III, las guerras civiles, las incursiones sin control de los pueblos bárbaros, habían quedado desiertas, ¿no? Y sirvieron en esos campos, pagando impuestos, cultivando los campos del imperio, trabajando en los talleres artesanales de esas ciudades, que eran pequeñas Romas, ¿no? Espejos de romanidad frente a los bárbaros en el Limes, ¿no? Ciudades como Augusta Treverorum o como, o como no, Tiacun, o había muchísimas ciudades, ¿no? O en el ejército, sirviendo en el ejército, ¿no? O en la administración, sirvieron como incluso llegando a ser generales del imperio, ¿no? Llegaron incluso a entroncar con la familia imperial, llegaron a servir como embajadores, como cónsules, como patricios del imperio. Y sin embargo, no sé, tú te pones a leer en cualquier manual o en cualquier libro de divulgación eh, la historia de este imperio romano, ¿no? Durante los siglos IV y V, y te empiezan a aparecer nombres Boterico, Nevita, Fravítanos. Estos nombres no son romanos, pero están dirigiendo ejércitos romanos, están actuando de embajadores del imperio frente a otras potencias o frente a otros pueblos. ¿Cuál es la historia de esta gente? Y cuando te pones a mirar, son, te pasa muy por encima de ellos, se pasan eh, de puntillas, se les nombra, se dan 4 pinceladas como mucho biográficas y se pasa al siguiente. Pero es que estamos hablando de personas que tuvieron una importancia fundamental prácticamente en el 100% de los sucesos políticos y militares de esas dos centurias, que son claves para entender no solo la historia del Imperio Romano, sino nuestra historia actual, porque de la mezcla de ese bárbaros, de ese barbaricum y de esas románicas, en estas zonas a las que he hecho referencia, en el Rino, en el Danubio, se va a formar una cultura mixta que está en el seno del surgimiento de lo que hoy conocemos como Edad Media. Realmente
la mayor parte del sufrimiento de los estados bárbaros que luego van a dar lugar a los estados europeos, a muchos de los estados europeos actuales que conocemos, tienen ahí su origen, en la mezcla de esa romanidad y ese barbaricum. Y pasamos por encima de todo esto. Me puse a buscar libros porque estaba interesado en conocer la historia de esta gente. No había nada, no había nada en castellano. Dije, no pasa nada, estos ingleses seguro que lo tienen. Me empecé a buscar en inglés, no encontré nada. Todo lo que leía eran libros en los que básicamente o se les mencionaba de pasada o se hablaba pues de esa alteridad entre unos y otros, se hablaba de las relaciones entre los pueblos bárbaros y Roma, pero sin prestarle ninguna atención a este colectivo de bárbaros imperiales. De hecho, la palabra en castellano prácticamente no se utiliza. El término bárbaros imperiales lo encontré en algunos profesores de universidad de la zona de Estrasburgo, de Holanda, de Francia, que son los lugares de los que realmente procede esta gente. Es ahí donde se les ha prestado un poco de atención y sobre todo a nivel académico, en artículos de revistas especializadas, en ponencias, en, en revistas, pues yo qué sé, en monográficas, pero a lo mejor estoy hablando de 2 o 3 páginas, pero no había nada, cero escrito sobre esta gente. Pero bueno, me propuse como objetivo escribir un libro que diera una nueva perspectiva de las relaciones entre Roma y sus vecinos, ¿no? Sobre todo lo que quería era dar testimonio y preservar la memoria de estos miles de bárbaros que durante los siglos IV y V dedicaron sus vidas a servir a Roma. Y aquí está, en defensa de Roma. Totalmente. Una cosa que habíamos hablado detrás de la cámara, lo que yo considero, y esto es opinión, que uno de los grandes aciertos de haber escrito los libros, el libro, perdón, consistiría en 3 pilares fundamentales. Yo te he dicho 2, pero incluso sumaría uno. Primero, has elegido un periodo de la historia de Roma que es fascinante y que es tratado como un periodo decadente y oscuro, ¿no? Pero muy lejos de Mm. la realidad. Ese periodo podemos ver una Roma que todavía tiene mucho que decir al mundo, una Roma en completa ebullición, en completa transformación y en el que vemos cómo el mundo está cambiando. Y bueno, es que pasan sucesos apasionantes, que lo hemos comentado en anteriores podcasts. Después, otro de los grandes aciertos, ya te digo, bajo mi humilde opinión, es que has elegido un periodo que a ti, en lo personal, que te gusta. Eso se nota, cuando tú estás plasmando, transmitiendo a alguien algo que te gusta, eso se ve reflejado. Y el tercero es exactamente este punto que has comentado, que yo creo que es la clave, de que estás hablando de un periodo que es muy poco, o sea, bueno, más que un periodo, es un hecho que, como muy bien has explicado, es muy poco tratado en las fuentes Mm. y muy tratado de puntillas por los académicos actuales. No sé si estás de Mm. acuerdo conmigo. Pues totalmente, mira, de los 3 puntos que has tratado, el primero, efectivamente, el siglo IV, sobre todo, eh, en contra de lo que se divulga por ahí, es un siglo que en absoluto es de decadencia. La gente confunde decadencia con transformación. El Imperio Romano de la crisis del siglo III que supera unas dificultades tremendas, supera guerras civiles, usurpaciones, invasiones bárbaras, guerra con otras potencias vecinas, y lo supera. Y sale de esos 50 años que conocemos como la anarquía militar, que no solo fue militar, ¿no? Realmente fue una crisis generalizada, ¿no? Transformado, pero transformado en algo diferente a lo que había sido, a la Roma que nosotros entendemos, por ejemplo, de los antoninos, ¿no? O esa Roma incluso de los severos, ¿no? Esta edad de dorada y, bueno, por los severos ya pasamos a una edad de hierro, ¿no? Pero bueno, es una Roma diferente, pero tan fuerte, tan potente como la Roma del siglo II con respecto a sus vecinos, ¿eh? Ojo, el Imperio Romano tiene un ejército que sigue siendo, y voy a utilizar una expresión muy poco académica, la máquina de picar carne más terrible de su tiempo, ¿vale? No hay ninguna potencia, ni siquiera el ejército de persa, capaz de enfrentarse en condiciones de igualdad a las legiones romanas. Sigue siéndolo. Ha transformado además su ejército, lo ha redistribuido en unidades menores mucho más fáciles de abastecer. Ha reconstruido la clasis, las flotas, para que patrullen el río y impidan estas incursiones, ¿no? De saqueo de pueblos bárbaros vecinos y no tan vecinos, ¿no? Sobre territorio romano. Ha empezado a construir puentes o a reconstruir los que se habían destruido durante el periodo anterior, que dejan de una manera muy poco sutil claro a los bárbaros quién domina ahí, porque no solo se conforman con comunicar su orilla con el barbaricum, es que construyen una ciudad en territorio
Construyen ciudades y bases y fuertes en territorio bárbaro. Y cuando los bárbaros, que no están nada conformes con ese tema, una y otra vez intentan destruir esos lugares, el Imperio Romano les deja claritar las cosas y les dice que no, los derrota y les impone tratados de sumisión en condiciones favorables y dictadas por Roma, ¿m? No dictadas por la necesidad. Y esto es así prácticamente desde la tetrarquía, ¿no? En la que se origina este cambio de paradigma y se originan estas reformas que se dan mucho antes en Oriente que en Occidente, ¿vale? Es por eso que Constantino, cuando accede al poder, tiene que acelerar esas reformas que se han quedado un poquito pendientes en su parte del imperio, ¿no? Y bueno, esta línea luego la va a seguir de Valentiniano, la va a seguir Juliano, la siguió también Juliano, todos los emperadores que le siguen hasta Valente. Y esto es así, ¿vale? Es un periodo en el que se estabiliza la inflación. Es un periodo en el que hay zonas del imperio, del siglo IV, que nunca se habían cultivado, como zonas del norte de Siria. Es la época dorada de la Britania romana o de la Hispania romana, de las grandes villas. Se origina en este periodo, favorecida sobre todo en caso de Britania porque se convierten en el lugar de abastecimiento de todo el aparato militar romano en la frontera del Rin, ¿no? Utilizando los cursos de Britania, cruzando el Canal de la Mancha y entrando por la desembocadura del Rin, es mucho más sencillo, a través del transporte terrestre, abastecer las unidades del Imitanei, ¿no? Incluso de los ejércitos comitapenses, ¿no? Eso con respecto a lo primero que dices, ¿no? Y hasta el 378 no se inicia el cambio de paradigma después de la derrota de Adrianópolis, ¿no? Y eso que a pesar de que hubo grandes masacres y grandes desastres, ¿no? Por ejemplo, el enfrentamiento civil en la batalla de Mursa en el 351, que fue una batalla, una guerra civil que supuso la destrucción de 55.000 soldados romanos. ¿Tú te imaginas, Adrián, lo que es perder para un ejército en un mundo mucho menos poblado que el que hoy vivimos? Recordemos lo de los 60 millones de romanos, que en aquella época ya serían bastantes menos. ¿Te imaginas lo que es para un ejército perder esa cantidad en una sola batalla de soldados? Fue un desastre. Imagínate luego el efecto que tuvieron Adrianópolis con 22.000 y el Frígido con otros 50.000. Con el tiempo y el dinero que costaba entrenar y dotar a un legionario romano. Tú que haces recreación, te puedes hacer una idea, ¿no? Esa fue su gran fortaleza, por un lado, la gran fortaleza del Imperio Romano, lo bien preparadas que estaban sus legiones, y también a la larga y a la medio plazo fue su debilidad, porque no fue capaz de reponer las inmensas bajas que durante este siglo se van a originar. Esto con respecto a la primera pregunta. La segunda era que, bueno, sí, es que es un tema del siglo IV y V. Cuando acabé la carrera me di cuenta que, en los años 90, me di cuenta de que sabía mucha historia moderna, que sabía muchísima historia contemporánea, pero me daba la sensación que con Roma había pasado demasiado por encima. No me habían contado las cosas bien. Y yo me he dado cuenta de que muchas de las cosas, teóricamente hablando, que hoy tenemos y que hoy vivimos y que somos, venían de allí, ¿no? Provenían de allí en su origen. Y decidí profundizar en eso, ¿no? Para no tener esa carencia. Cuando empecé a profundizar y a leer y a estudiar más sobre el tema, me di cuenta y además de eso, había 2 siglos, 3 siglos incluso, si metemos el sexto, eso que se llama la Edad Oscura, que de oscura no tenía nada, pero que también nos estaban gustando, ¿no? De alguna manera, y que se estaba pasando muy por encima y con muchos estereotipos que vienen de Gibbon y del siglo XVIII, ¿no? Muchas barbaridades se decían sobre esa época y te ponías a leer y te das cuenta que hay muchas cosas todavía por decir de estos siglos. Y a mí, siempre que me ha gustado divulgar, llevo ya desde el 2012 que me metí en esta locura de la divulgación, maravillosa locura, ¿no? Siempre me ha Bendi- gustado hablar de cosas, Bendita ¿eh? locura. Ya te digo. Siempre me ha gustado hablar de cosas que están poco divulgadas, poco sobadas, ¿no? Yo cada vez que veo que otra editorial saca otro libro sobre Julio César, sinceramente creo que un gatito precioso pequeño se muere en algún sitio, ¿no? Porque otro libro bueno se queda sin publicar para que se haga un libro más de César que no va a aportar ya nada a lo que ya sabemos de César, solo una opinión más de otro señor más, ¿no? Entonces, bueno, me decidí a escribir este libro y estoy muy contento, ¿no? Porque seguramente después de este, ojalá en el futuro salgan libros que escriban señores mucho más concienzudos y mejores que yo, que seguro que hay gente que lo hace mejor. Pero por lo menos ya hay algo a lo que la gente se pueda agarrar, ¿no? Y yo he tratado de hacerlo lo mejor posible. Me han llevado 2 años de duro trabajo y de investigación porque ha sido como
como cuando haces un mosaico, solo que encima no tienes las teselas. Has tenido que coger cada tesela y las has tenido que fabricar tú y luego las has tenido que unir. Pero ni siquiera tienen las teselas porque estaba toda la información totalmente desparramada por todos los sitios y tenías que ir persona a persona rastreando en todas las fuentes, que además están muy fragmentadas en esta época, que es una dificultad añadida, ¿no? Cuando te pones a escribir sobre esta época, que están muy, muy fragmentadas, son muy variadas, muy diversas, para poder construir simplemente la vida de uno de ellos. Y este libro está lleno de decenas y decenas de estos bárbaros imperiales, ¿no? Y luego ya por último, hablando, es un libro que habla de decenas de trayectorias y de vidas profesionales, pero esto no es un diccionario biográfico. Y para impedirlo esto había que hacer dos cosas. Contar la historia del Imperio Romano durante el siglo IV y V a través de sus vidas, ¿vale? Y contar el lugar del que procedían, el lugar de ese limes renano-danubiano, esta frontera incierta en el que el Imperio Romano y el Barbaricum tienen una relación de fuerza, ¿no? Es una relación que se basa en la fuerza de cada una de las partes en un momento determinado. Es una relación violenta, pero es una relación también de continuo mestizaje y de mezcla entre uno y otro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las famosas hebillas, las chip carvers, que llaman los arqueólogos ingleses, que son unas hebillas que usaban todos los legionarios romanos prácticamente de aquella época y que los arqueólogos piensan que tienen son preciosas, la verdad, muy historiadas, piensan que tienen una procedencia germánica de los soldados germanos, de origen germano, que se incorporaron a las unidades romanas y desde esas unidades romanas, los que ya no eran germanos, las incorporaron a su uniformidad, ¿no? Hay muchos arqueólogos, por ejemplo, que en esta zona tienen problemas para determinar si el enterramiento que han encontrado es romano o es bárbaro, porque da igual la orilla en la que se encuentren, había bárbaros y romanos a ambas orillas, sobre todo en tiempos de paz no había problemas. Si era una orilla totalmente permeable, y había normas para unos y para otros, pero se podía vivir en ambos lados de las orillas. Por ejemplo, estoy pensando que había una ley de Marco Aurelio, que determinaba que los bárbaros podían entrar a cualquier ciudad a comerciar, siempre que vinieran desarmados, pagaran sus tasas a la entrada y se examinara lo que sacaban cuando salían y pagaran por lo que sacaban también. Entonces, el comercio, de acuerdo a unas normas, era libre. Había continuamente funcionarios, embajadores, mensajeros que pasaban de un lado a otro, los lixae, los famosos comerciantes buhoneros romanos que atravesaban a diario el río sin ningún problema. Te he dicho que había un puente, este que te he dicho que salía de la ciudad de Oescus en el Danubio, que tenía, tengo creo que los datos por aquí, no quiero meter la pata al decirlos, ¿no? Pero estoy pensando, quiero recordar que tenía casi 6 metros de ancho el puente. Comunicaba dos ciudades romanas en las orillas del río. Es decir, había una ciudad en territorio romano y otra ciudad romana, Tucidaba, en territorio godo. ¿Mm? Tenía 6 metros de ancho, 2,5 kilómetros de largo, de los cuales 1,3, 1,300 eran sobre el río. Todavía se pueden ver imágenes por ahí de ese puente. Es impresionante, ¿no? La comunicación entre un sitio y otro era continua, pero también una manera de recordar a los bárbaros que cojo. Que Roma estaba ahí, Roma dictaba sus disposiciones, Roma favorecía a unos frente a otros, y ojo, con no incomodarla, porque igual que los bárbaros cometían un montón de tropelías cuando penetraban en esa tierra de nadie, en esa frontera, ¿no? Que era una tierra peligrosa, pero llena de oportunidades. Cuando Roma se sentía ofendida durante este siglo IV, no tenía ningún problema en atravesar de diferentes maneras ese río, ese Rin, ese Danubio, y arrasar sistemáticamente, como solo lo puede hacer un Estado, a diferencia de los bárbaros, ellos arrasaban sistemáticamente todo lo que había habido en la tierra del jefe o del rex de bárbaros que los había ofendido. Tanto es así que hay varias veces testimonio en las fuentes de reyes que se arrodillan, que van a pedir por favor al emperador de turno o al César de turno, estoy pensando por ejemplo en un caso con Juliano o también le pasaba a Valentiniano, que por favor, que paren ya de destruir su propio reino porque no le va a quedar nada que gobernar. Están talando los árboles, matando a los animales, esclavizando a los niños, matando a las mujeres, no dejan nada vivo a su paso. Y esto eran las legiones también dentro del propio barbárico, ¿no? No nos imaginemos que los bárbaros eran los únicos que tenían el monopolio de la violencia. Los romanos lo hacían y lo hacían peor porque lo hacían sistemáticamente. Ujú. Es un momento apasionante de la historia, la verdad. Está lleno de unas historias increíbles.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Has mencionado el Barbaricum y la zona del Imperio. Es que, claro, mucha gente piensa en el Limes, ¿no? Como una frontera como la concebimos actualmente, ¿no? Una valla ahí en medio que separa dos territorios y una pequeña zona me saldrá la palabra algún día. Eh, cosas del directo. Para evitar problemas, ¿no? Para evitar malos entendidos. Pero es que allí eso era una línea muy difusa en la que no sabías dónde empezaba la autoridad de Roma y dónde acababa la de los bárbaros. Era. En ninguna de las dos orillas, porque para empezar, esto venía y era culpa de los que las personas que la habitaban. Pensemos que esas zonas habían quedado la mayor parte deshabitadas durante la anarquía del siglo III, porque el campo está mucho más expuesto a las incursiones de bárbaros, pero no solo era eso lo que sufrían en el campo, sufrían también el paso de los ejércitos, el bandidaje que se generaba cuando en contextos de guerra civil pues desaparecía un poco el control del Estado sobre una zona determinada. Pues el campo fue quedando deshabitado y sin embargo las ciudades, curiosamente, recibieron parte de ese flujo poblacional, ¿no? Y aumentaron su población durante esta crisis. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos a la tetrarquía se estabiliza la situación, o con Constantino, esas tierras están por habitar. Se empiezan a habitar, a asentar ahí la Etis, ¿vale? La Etis eran poblaciones de bárbaros libres que tras un acuerdo con el Estado romano se asentaban en las tierras de la frontera, pero cercanas a la frontera, muy cercanas además de sus antiguos lugares de procedencia. Y a cambio contraían la obligación, aparte de pagar impuestos y de someterse a la supervisión de un praepositus, que era un funcionario generalmente militar romano, aunque cuando estas poblaciones dependían de grandes municipios también podía ser civil el praepositus. Normalmente eran militares. Y a cambio de eso, a cambio de esa generosidad imperial de permitirles asentarse en el imperio, esta gente pagaba impuestos, cultivaba los campos del imperio y aportaban lo que es súper, súper, súper importante, reclutas a las unidades romanas. Pero estos reclutas se integraban como tales en las unidades romanas. No, no nos imaginemos hordas de bárbaros ingresando en el ejército y cambiando la idiosincrasia de esas unidades. No, no. Ingresaban, se les instruía en latín, las órdenes se daban en latín y eran miembros del ejército romano, no aliados, ¿vale? O sea, podríamos Esto decir, va a llegar después. Esto va a llegar después. podríamos decir que se romanizaban en cierto sentido. Esa es la El idea. ejército siempre fue un gran instrumento y el mejor instrumento que Roma tuvo de romanización. Ujú, totalmente. Efectivamente. Y has mencionado, bueno, el tema de, porque ya entraríamos con el siguiente punto, ¿no? Por el bárbaros en el ejército romano. Bueno, creo que ya lo has dicho. ¿De dónde viene esta relación de que empiezan los bárbaros? Porque esto no es algo nuevo. O sea, estamos hablando de épocas súper remotas, que ya Mm. los bárbaros, ya, bueno, desde el inicio de la historia de Roma, ¿no? Todos los pueblos tenían la costumbre Sí, de. sí, los bárbaros sirvieron como auxiliares, sobre todo en unidades auxiliares, en condiciones más desventajosas que los ciudadanos romanos, pero las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Porque para empezar, a partir del 212 con la Constitución Antoniana, de repente todos los hombres libres de dentro del imperio se convierten en ciudadanos romanos, ¿no? Empieza a cambiar todo, sobre todo empieza a haber cada vez más romanos en el ejército, más bárbaros, perdón, en el ejército romano a partir de la anarquía del siglo III. Dicho que la anarquía del siglo III es una especie de metamorfosis que va a cambiar el imperio romano en una cosa diferente a la que era hasta ese momento en muchísimos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es el ejército. ¿Por qué? Porque el servicio de las legiones romanas ya no era atractivo para los romanos. La paga tampoco estaba bien, pero había artesanos que ganaban más en las ciudades dedicándose a la artesanía sin jugarse la vida, ¿vale? Lo más probable era que te mandaran a una región lejana, a tu lugar de origen, y perdieras a tus seres queridos de vista, ¿vale? A tu familia. Lo más probable también era que no cumplieras los 20 años y que no llegaras a la honesta misia, a la jubilación, que conocemos, ¿no? Y a la recompensa que eso llevaba aparejado, porque era una época de continuos conflictos civiles. El siglo IV se estabiliza, pero hay un montón de usurpaciones y un montón, como ya hemos hablado de la batalla de Musa, un montón de enfrentamientos. Y de enfrentamientos también
con agresores exteriores, persas, germanos, godos, sármatas, todo tipo de bárbaros a los que continuamente hay que mantener a raya. Era muy probable que no llegaras a los 20 años. Tanto es así que las autoridades imperiales tienen que acabar legislando, creo que está recogido, creo recordar, lo digo en el libro, en el Código Teodosiano, contra la práctica de los patronos de esconder a sus colonos para que no sean reclutados en el ejército, y incluso contra otras prácticas ya mucho más extremas, ¿no? Como la de cortarse dedos de las manos para no servir en las legiones, ¿no? Esto ya denota un estado de ánimo dentro de la sociedad romana bastante contrario a servir a las legiones. Sin embargo, para los godos, para los bárbaros, mejor dicho, era totalmente diferente. El nivel de vida en el mundo romano, en el mundo bárbaro, en el barbaricum, era mucho menor. Y cuanto más te alejabas, cuanto más periférico con respecto a la frontera del imperio eras, peor era la situación y la manera de vivir. Porque no nos imaginemos la leyenda del buen salvaje y que los bárbaros vivían en paz y armonía entre ellos y que eran muy buenachones. Estoy pensando, por ejemplo, que me puso malo la serie esta de bárbaros, en la que los romanos eran una especie de psicópatas malos, que además hablaban en latín, como los nazis antiguamente entre las películas, eran muy, muy malos. Y los bárbaros eran, no sé si eran brutos, pero eran como muy buenos, y se llevaban bien entre sí, y ni siquiera tenían esclavos. Para nada, todo lo contrario, la vida en el barbaricón Bueno, era la leche, era muy dura, era salvaje. tú me estás Y el hablando, pero Nidavellir, en cuanto te descuidabas, te saqueaba y te esclavizaba. Y tú, si podías, al lado totalmente. igual. Y el Eh, nivel de vida era penoso comparado con respecto al Imperio Romano. O sea, tengamos las cosas claras. Tú te estás Eso, refiriendo a la serie, ¿no? A la serie que hicieron. bueno, O a la, la o serie al- Bárbaro. a la serie de Bárbaros. Porque también hicieron Serie una Bárbaro. docuserie que era así en plan documental. Mira, Además, que tú ya veías, es que el inicio ya era una declaración de intenciones, porque veías la zona del Barbaricum, la zona esta de Alemania, el Benelux y sí, tal, bueno, esa es la frontera, ¿no? Romana. Otra esa zona que era como una luz brillante, y el Imperio Romano, a medida que se iba extendiendo, era como un fuego, así como un fuego oscuro que le iba consumiendo todo a su paso, ¿no? Y ya. en fin. Sí. A ver, la antigüedad fue una época violenta, en la que uno conseguía no conseguía las cosas en función de una relación violenta con sus vecinos y con los demás. Y es así. Y los tratados de paz se establecieron en función de la fuerza que cada uno tenía. Y así se determinaba la convivencia, ¿no? Entre la gente. Y es así, ¿no? Entonces, para los bárbaros, integrarse en un mundo que era mucho más rico, más organizado, más seguro y más próspero, por mucho que pensemos que el siglo IV era un siglo de decadencia y todas estas cosas que se ha tratado de transmitir, pues era un atractivo muy fuerte. Y ya si encima te dan una paga, te dan de comer, te ponen un techo y te ofrecen la posibilidad de prosperar y de una carrera profesional, se convertía en algo realmente atractivo, ¿no? Para alguien que además había creado un mundo violento y en un mundo, pues eso, inestable e inseguro y pobre, comparado con el mundo romano, ¿no? Entonces, era lógico. Al final, pues establece incluso en algunas redes, y ya le he dicho que no te le puedo decir eso porque es un presentismo, ¿no? Pero pasa también un poquito en Estados Unidos actual, que de una manera o de otra es otro imperio, ¿no? Te das cuenta de la composición del ejército norteamericano, te das cuenta que hay muchísima gente que lo usa como vía de integración en esa sociedad, ¿no? Incluso para conseguir la ciudadanía, ¿no? Al final todos los imperios se acaban comportando de la misma manera a lo largo de los siglos, ¿no? Pues esto era el Imperio Romano, ¿no? Y por eso eh, ese aumento de los bárbaros. Yo una vez, bueno, ya sabes que ando metido en muchas cosas de divulgación, en otras cosas llevo las entrevistas que hacemos en Divulgadores de la Historia, y entrevisté al historiador británico, a Guy de la Belvedere, que aunque Sí, tenga este nombre tan francés, es muy británico el señor. Y le pregunté esto precisamente, ¿no? ¿Bárbaros en el Imperio Romano o bárbaros? Le pregunté esta cuestión y me dijo que a esas alturas del imperio ya, lo de sentirse romano era una cuestión de ánimo, realmente que era una cuestión opcional de cada uno, ¿no? Que no había ningún problema para que un bárbaro se sintiera romano. Y es real, y lo digo en el libro también, y lo he dicho también ya en muchas charlas y en alguna conferencia que he dado. Tenemos que pensar, aunque nos choque a las personas del siglo XXI, que en el siglo IV en el Barbaricum, la gente, los pueblos del Barbaricum, carecían de lo que hoy conocemos como identidad nacional. No tenían identidad nacional. No les planteaba el más mínimo problema ético, siendo un franco, servir en el Imperio Romano. Hay muchos testimonios
de francos que están orgullosos de servir en el ejército romano, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en la famosa frase de soy ciudadano franco y militar romano, ¿no? Que siempre se pone de ejemplo, pero hay más, por ejemplo, estoy pensando en la inscripción funeraria de Jariulfo, por ejemplo, que era un príncipe burgundio, ¿no? Que sirvió como guardia, a ver, iba a decir guardia pretoriana, pero la guardia pretoriana ya no existía en aquella época, ¿no? Era la escuela de Palatinai, ¿no? Que estaba sirviendo como guardia personal al emperador Valentiniano. Y era un príncipe burgundio y no tuvo ningún problema en ponerlo, murió sirviendo además a este, a este emperador. Hay historias terribles, por ejemplo, estoy pensando que denotan esta falta de totalmente de identidad nacional, ¿no? Estoy pensando en el godo Modares. Modares era un godo tervingio que justo después del desastre de Adrianópolis en el 378, 2 años después, eh, bueno, esto es estoy anticipando, ¿no? Pero después de la derrota de Adrianópolis, en el 378, el Imperio Romano tarda 5 años después de la masacre que supone. Tarda 5 años, imaginaos, en forzar a los godos a firmar el pacto del 382, ¿vale? Es un pacto del que luego más adelante hablaremos, ¿no? Bueno, pues 2 años antes de firmar ese pacto, en un contexto de guerra, ¿no? Con los godos saqueando todo el norte de Tracia y el norte del Imperio de Oriente, un godo tervingio, que es Magister Militum, que es un alto oficial del Imperio en Tracia, captura una caravana con 4.000 carros. 4.000 carros de godos, una caravana de godos. Y, a ver, para el que no lo sepa, un carro godo era la casa de una familia goda, es decir, estaba el señor, la señora, el niño, la niña, el abuelo, el suegro, el cuñado, en un carromato godo, estaba dentro de la vida de muchas personas, ¿vale? Imaginaos 4.000 carros, una caravana de 4.000 carros, bueno, pues de godos tervingios. Pues a Mogares, que los hizo prisioneros, no le tembló la mano, mandó degollar a todos los hombres, esclavizar a las mujeres y a los niños. ¿Os imagináis? ¿Imagináis? Esto hoy sería inconcebible. No el hacer esta barbaridad, que claro que sí que se podría hacer porque seguimos siendo tan bestias como antes, sino por la conciencia nacional que tenemos. No seríamos capaces de hacerle a alguien así, algo así a alguien de nuestro pueblo, o por lo menos la mayor parte de las personas, ¿no? Que nos llamamos decentes, ¿no? Pero sí, sí que no le tembló para empezar por eso, porque carecían totalmente de lo que hoy conocemos por sentido nacional y asumían su romanidad plenamente sin ningún tipo de conflicto moral ni interno ni externo con los de su propio pueblo, ojo, ¿eh? Esto era así. Y como estas historias, hay muchos ejemplos en las fuentes, ¿no? Hay muchos ejemplos incluso estoy pensando de bárbaros que huyendo por conflictos que hay políticos, ¿no? Dentro del imperio, se plantean, por ejemplo, estoy pensando en un Franco, en Silvano, ¿no? Que bueno, tiene una historia súper curiosa, un bárbaro imperial que tiene una historia curiosísima. Silvano era hijo de un general de Constantino, que se llamaba Bonito, Franco. Silvano, justo antes de empezar la batalla de Mursa, eh, imaginaos que frente a un lado Constancio II, desde Oriente, a otro lado el usurpador Magnencio, desde Occidente, ¿no? Ya dueña de todo Occidente. Silvano está sirviendo a Magnencio y justo antes que por cierto, era un bárbaro imperial, un laeti medio franco, ¿sí? Y había llegado a ser emperador de todo Occidente, para que veáis lo poquito que le podía limitar a una persona a ser laeti, ¿vale? Bueno, pues justo antes de la batalla, Silvano, que es oficial de caballería, siempre había sido su familia fiel a la dinastía teodonciana, justo antes de empezar, se pasa con toda su unidad de caballería al bando del Constancio. Bueno, tiene lugar la masacre de Mursa, Constancio gana la batalla y para premiarle, por ser uno de los factores, lo manda a la Galia, además es Franco, a poner orden allí, porque claro, ha sido la usurpación, ha habido una masacre increíble, se han detraído miles y miles y miles y miles de soldados de las guarniciones de la frontera. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Francos, alamanes, burgundios penetran, incluso sajones y otro tipo de pueblos que están más allá de la periferia, de la inmediata periferia imperial, aprovechan también y se dedican a penetrar en el imperio y a crear desórdenes, a saquear y a destruir, ¿no? Y a sembrar de fuego el territorio romano, ¿no? Silvano responde con una violencia bestial, mata a miles y miles de francos, gente de su propio pueblo, no tiene ningún problema. Tampoco tuvo problema en traicionar al emperador al que servía, que también era franco, ¿vale? Pero bueno,
eran más peligrosos las conspiraciones que había dentro de las propias cortes, que muchas veces luchar contra los enemigos externos. Y una de estas conspiraciones, ante la estrella ascendente de este Silvano, pues empezaron a falsificar documentos, empezaron a crearles falsedades, bueno, pues que lo hacían parecer como un traidor a Constancio II. Constancio II, además, es que fue un reinado especialmente feo en este aspecto, ¿no? De rivalidades a niveles internos en la corte, ¿no? Silvano se pone nervioso, no confía en sí mismo, no confía en ser capaz de demostrar su inocencia y se declara y usurpa el trono, ¿no? Se declara emperador de la Galia, ¿no? Es uno de los usurpadores que hubo en el siglo IV, ¿no? Otro Franco, por cierto, y no tiene problema tampoco en declararse emperador, ¿no? Bueno, cuando ya ve que las cosas se van a poner mal, porque antes de declararse emperador maneja las diferentes posibilidades que tiene, y una de las posibilidades que él se plantea es decir, bueno, pues mira, lo que voy a hacer es que esto es una mierda, estoy harto ya de este rollo, de estas conspiraciones que hay dentro de Roma, y me voy a huir al Barbaricum y me voy a refugiar entre los francos. Y uno de sus altos oficiales le dice, no hagas esa locura. Búscate otra manera de hacerlo, usurpa el trono, enfréntate a lo que te tengas que enfrentar, pero no huyas a tu antigua tierra, porque ¿sabes lo que te va a pasar? Que según llegues allí, te van a hacer prisionero y te van a vender a costa. Lo primero que van a hacer, no, te van a cortar la cabeza y se la van a llevar. Porque les has matado, les has asesinado, les has reprimido, les has traicionado, porque eran miles y miles de francos apoyaron a Magnencio, que también era franco. Y ahora encima estás traicionando al emperador romano. ¿Qué esperas que te hagan? Al final aceptó el consejo. Pero bueno, también acabó suicidándose porque le salió la cosa mal. Eso se le conoce como una huida hacia adelante, pero A muy ver, hacia ya adelante, ¿eh? de eso hay muchos, ¿eh? Hay otro también, otro ejemplo, estoy pensando, el que acaban sin cabeza. Gainas, por ejemplo, Gainas fue un godo que empezó desde los escalafones más inferiores del ejército. Y gracias a que era un militar tremendo, llegó a ser magister militum per oriente, el generalísimo, el cargo militar más importante que había en el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Era un godo. Bueno, pues este godo al final era muy buen militar, pero era un político bastante pésimo, ¿no? Y no Suele supo pasar. manejarse. No todo el Sí, mundo y tiene no la supo manejarse, suerte. no supo manejarse en esta corte que te he contado de intrigas, ¿no? Que había, ¿no? Ya no era Constancio II, ya estamos hablando de tiempos de Arcadio, ya justo de comienzos del siglo V. Y bueno, total, que ya se dio el saqueo, ya dijo de perdidos echados al río, se fue al norte, apoyado también por otro familiar que se llama Tridigildo, otro godo, y se dedicaron a saquear aquello, ¿no? Hasta que el imperio le mandó a otro general romano. Ay, no, perdón, no era romano, que era godo también, era otro bárbaro imperial, que se llamaba Fravita. Mandó a Fravita. Y bueno, huyendo ya de las tropas romanas dirigidas por este bárbaro imperial, pues cruza el Danubio, ¿no? Pensando que se podía refugiar en el Barbárico, en las antiguas tierras de los godos, que ahora dominaban los hunos sin ningún tipo de problema. ¿Sabéis qué pasó? Redoble de Lo primero que tambores. vino fue derrotarle a él y a los pocos soldados que llevaban y le cortó la cabeza y se la envió de regalo a Arcadio, porque no hay nada mejor como regalarle al emperador la cabeza de tu enemigo para hacerte amigo suyo. Ese fue el destino. Entonces, eso de que pudieran ir a Barbaricum cuando les apetecía, no estaba claro. Eso de la conciencia nacional, ni siquiera tenían, fíjate, por no tener, no tenían ni conciencia de colectivo dentro del Imperio Romano entre ellos. Y estaban todo el día machacándose los unos a los otros e intentando hacerse la vida imposible, ¿no? Para medrar unos sobre otros. Ujú. O sea, todas estas historias y muchas más, pues entiendo que vienen dentro de tu obra. Bueno, no todo se centra al final, lo que hablamos también fuera de cámara, no todo en personajes, en grandes figuras como Estilicón o Aecio, ¿no? Que hay muchísimos, Mm, pero muchísimos, y por lo que estoy viendo, más de los que nos podemos imaginar, que tuvieron papeles súper relevantes, tanto para bien como para mal, dentro de la historia de esta época del Imperio Romano. Pues sí, la verdad es que hay decenas y decenas de historias, ¿no? Sí, pero bueno, si las quieren conocer casi mejor, que leas el libro porque ahí están todas contenidas, ¿no? Yo te puedo comentar alguna, por ejemplo, que me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Por ejemplo, la historia, hay historias de venganza súper curiosas, ¿no? Por ejemplo, y acordándome de Arnegisclo. Arnegisclo era un general también bárbaro, que murió, bueno, bárbaro, era un general romano, era un bárbaro imperial al servicio de Oriente,
que tratando de detener a Atila, murió en una batalla épica en la que hubo muchísimas víctimas, tanto de unos como de romanos. Él, Arlegisco, es derribado del caballo, se queda pillado, dicen las fuentes que luchando desde el suelo al final hicieron falta un montón de unos para acabar con él, ¿no? Bueno, Arlegisco tuvo un hijo que siguió su camino, ¿no? Y que la tenía jurada Atila, ¿no? Pero bueno, ya era otra época, era otra generación, y sí que se dio el gustazo de matar, pero no a Atila, que ya había muerto en el 453. ¿Sabéis a quién se dio el gustazo de matar? A Nagastes, al hijo del hombre que mató a su padre. Mató a Dinzik, que después ya de la disolución del Imperio I, cuando el Imperio I explota y se convierte en un conglomerado de diferentes facciones, ¿no? Una de esas facciones todavía estaba en condiciones de atacar al Imperio Romano, ¿no? En casi ya a mitad del siglo V. Y salió este Anagastes a hacerle frente, ¿no? Que estaba también al servicio del Imperio Romano de Oriente. Hizo frente, lo derrotó, le cortó la cabeza y la llevó en desfile a Constantinopla, ¿no? Ahí tienes otra historia buenísima, ¿no? Tienes también la historia, por ejemplo, de rivalidades, como he dicho, entre ellos también apasionantes. Por ejemplo, la rivalidad entre el clan de los Rosomones y el clan de los Amalos, ¿no? El clan de los Rosomones representados por Sigerico y su hermano Saro, ¿no? Que sirvieron al imperio también ambos, contra Larico y Ataulfo, que aunque nos parezca chocante, fueron bárbaros imperiales ambos. Fueron bárbaros que estuvieron al servicio del imperio romano. Lo que pasa es que no llegaron a ser capaz de integrarse los unos con los otros, ¿no? Bueno, pues es una historia de rivalidad que acaba muy mal porque acaban todos muertos, ¿no? Alarico es el único que muere de muerte natural. Pero Saro es emboscado y sus 300 fieles, es emboscado por Ataulfo en la Galia y en una batalla también épica y en la que les costó muchísimo, acaba siendo asesinado básicamente por la superioridad numérica de los seguidores de Ataulfo, ¿no? Pero esto no acaba aquí, porque Sigerico tramó una conspiración que acabó con la vida de Ataulfo. Pero no solo acabó con la vida de Ataulfo, acabó con la vida de Ataulfo y de toda su familia. Las terminó. Y a su mujer, a Gala Placidia, a la reina de bárbaros, a la hija de emperador, a la madre de emperadores, la hizo circular, la hizo desfilar en las calles de Bárcena, de nuestra Hispania, como si fuera una prisionera de guerra en un triunfo, humillándola públicamente, ¿no? Lo que pasa es que le duró muy poquito la alegría porque el partido de Ataulfo, a través de su nuevo representante de Guardia, reaccionó y acabó con Sigerico en muy poco tiempo, en unos pocos días, ¿no? Le duró muy poquito el poder. Pero para que veáis que este libro está lleno de ese tipo de historias, ¿no? Apasionantes. Estoy pensando, por ejemplo, en la del Franco de Agalaifo, ¿no? El germano de Agalaifo, que tuvo la confianza de Juliano en la apóstata, ¿no? Y llegó a lo más alto en el ejército gracias a la confianza de este emperador, ¿no? Que le acompañó a la campaña persa desde la Galia y que cuando Juliano muere en el 463 y se reúne el Estado Mayor del Ejército, porque era el Estado Mayor del Ejército quien ponía y deponía a los emperadores, ¿eh? No nos confundamos. El Senado lo que hacía era corroborar la decisión que tomaban los militares, tanto en Roma como en Constantinopla. Sí, en ese momento ya era una reminiscencia del pasado, ya había Bueno, pues dejado de... La Galaico se permitió la sinceridad de decirle a Valentiniano I, que no era famoso por su paciencia. Recordemos que Valentiniano I se murió de un derrame cerebral causado por el cabreo tan inmenso que le provocaron la impertinencia de unos embajadores bárbaros. O sea, era un señor que no tenía ninguna paciencia y que además era emperador en ese momento. Imaginaos el poder que tiene un emperador. Bueno, pues se permitió la sinceridad de decirle que si de verdad quería a su pueblo más que a su familia, que no nombrara a su hermano Valente emperador de Oriente. Y luego tuvo su carrera y su trayectoria, y Valentiniano respetó esa opinión, pero no la cumplió. Nombró a Valente emperador en Oriente y gracias a eso se pudo producir el inmenso desastre de Adrianópolis. Tal vez, si Valentiniano I hubiera hecho caso a Galaifo, la historia hubiera sido muy diferente. Nuestra propia historia hubiera sido muy diferente, ¿no? Si en ese Estado Mayor se hubiera tomado otra decisión. Pues de historias estas, decenas y decenas y decenas en este libro. Ujú. Hemos hablado de los grandes, de las grandes espadas, ¿no? De los grandes bárbaros imperiales, pero bueno, también podríamos hablar un poco de lo que sería
el vulgo, ¿no? El vulgo de esos pueblos bárbaros que nutrieron los ejércitos romanos. Antes hemos mencionado Adrianópolis, ¿no? Que también hablamos en un programa, que el que no lo ha visto aprovecho para invitarle a que lo vea, ¿no? Haciendo esta pequeña cuña publicitaria. Que ahí está desglosado esa batalla, sobre todo, más que la batalla en sí, ¿no? Con los hechos militares, ¿no? Más que del contexto y de la repercusión política que tuvo, que fue enorme, ¿no? Así es. Que podíamos rescatar para hablar precisamente del libro, ¿no? ¿No crees que Adrianópolis podría ser comparado con ese agujero que se formó que nunca pudo ser tapado del todo? Que sería, digamos, el catalizador o el punto de inflexión, mejor dicho, que cambiaría para siempre la participación de los bárbaros en lo que sería la política, en la sociedad y en el ejército romano, que sería lo que más nos atañe en este caso. Pues sí, y por desgracia tengo que decirte que sí, porque la batalla de Musa, unida al desastre de Adrianópolis, es que en Adrianópolis murieron casi 22.000 soldados. Pero creo recordar, porque es que estoy hablando de memoria, no me gusta hablar de memoria porque luego metes la pata y te dicen, mira, es que ha dicho no sé cuántos y no sé cuántos, pero creo que fueron 300 centuriones romanos, 2 o 3 magister militum, varios tribunos romanos. Hemos dicho que la gran fortaleza y la gran debilidad del imperio era lo que se tardaba en formar y lo que costaba en formar un legionario. Y os imagináis lo que costaba un centurión, formar un centurión, ¿eh? Lo que se tardaba en reponer eso. ¿Eh? 2/3 partes del Imperio Romano de Oriente desaparecen en esa batalla. A Teodosio, que es al militar al que le encarga Graciano, el inmenso marrón, ya sé que no es una palabra muy académica, pero es que hay que decirlo así, el inmenso marrón de hacerse cargo de ese desastre, imaginaos las fronteras que tiene el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Bueno, para eso dentro del libro os hemos regalado, Carlos de Miguel y yo, 2 mapazos para que os hagáis idea de las fronteras que tenía que gestionar Teodosio con decenas de miles de bárbaros saqueando su imperio dentro del interior y un montón de kilómetros de frontera con los persas, con los árabes, en el Danubio, en Egipto. Todo eso lo tuvo que gestionar con un ejército destrozado, ¿vale? Pues, eso nos hace comprender las condiciones del famoso acuerdo del 382, ¿no? Que fue un total desastre, porque lo voy a decir muy por encima porque ya lo hemos tratado en el programa de Adrianópolis, os animo a que lo veáis dentro de este canal, ¿no? Lo voy a decir muy por encima. En apariencia era lo de siempre, un pueblo derrotado, sometido al dictado romano y del emperador, pero en la práctica fue totalmente diferente, fue el, el cambio de paradigma, el punto de inflexión a mi manera de ver, ¿no? A partir de aquí van a cambiar las cosas para siempre, ¿no? Se acabó la fortaleza del Imperio Romano, va a empezar a menguar. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del Imperio Romano, se permite a un pueblo bárbaro asentarse dentro del territorio imperial, conservando su independencia y su autonomía como pueblo. ¿Vale? Sí, a cambio de que puedan acudir cuando el emperador requiera su apoyo a las guerras de ese emperador. Pero es que ya no van a acudir como súbditos, ya no van a acudir como soldados que se integran en las unidades ya existentes romanas, no. Acuden formando sus propias unidades al mando de sus propios oficiales como aliados, ya no como súbditos. ¿Vosotros sabéis el cambio tan revolucionario que se supuso? ¿Os pensáis que eso pasó desapercibido para el resto de los pueblos bárbaros? En absoluto. Van aprovechando la debilidad puntual del imperio en determinados momentos a aprovechar este cambio de paradigma para pedir las mismas condiciones que habían tenido los godos. Y van a ir cortando, apropiándose de pequeñas porciones del imperio que van a acabar reduciendo el imperio a la impotencia. Porque van a ir quitando recursos demográficos y fiscales. Yo no digo nada ya cuando por fin los vándalos consigan pasar a través del estrecho de Gibraltar y se hagan con todo el norte de África, que era donde provenían entre el 50 y el 70% de los ingresos fiscales del Imperio Romano de Occidente. Eso ya sí que es el final. Y es cuando ya de verdad el Imperio Romano ve su sentencia de muerte, pues eso, firmada en un papel. Es que estamos hablando de un país, entre comillas, ¿no? Porque esos términos no se pueden aplicar a la época que nosotros estamos tratando. Estamos hablando de un estado viviendo dentro de de otro estado. Claro, eso es un cáncer. Exactamente, mira, te lo has quitado de la lengua. Te lo iba a decir, yo le iba a llamar un tumor, ¿no? Y ya la pelota ya estaba ahí. Y claro, todo puede ir bien siempre que vaya bien, pero ¿y si te salen díscolos? ¿Y si, bueno, porque ellos siempre siguen sus propios intereses. Y de hecho hay un montón de casos en esta época, que ya estamos hablando ya bien entrado el siglo V,
en el que tanto fueron utilizados como para aplastar una rebelión contra otros pueblos del Barbaricum, Ujú. como que podían seguir sus propios paradigmas y de repente se podían girar Su contra el propia- poder imperial. Tenían, tenían su propia agenda. Hasta este momento era el emperador el que dictaba lo que había que hacer. ¿Vale? Los demás lo obedecían, había una manera de relacionarse con el imperio. Esto cambia totalmente a partir de ahora. Ellos tienen su propia agenda, les interesa o no les interesa. Cuando no les interesa, se declaran abiertamente en rebeldía, porque es que el imperio encima ya no está en condiciones de emitir una rápida respuesta. Es que ahora, como no pueden reponer las tropas, evita los enfrentamientos en campo abierto que puedan suponer la muerte de muchos legionarios, que son preciosos a esas alturas, porque es que cuesta mucho formarlos y tener nuevos legionarios. ¿Vale? Ya no tiene el imperio los recursos económicos lo suficientes, porque en cuanto empieza a haber saqueos y guerras en el interior, las zonas saqueadas ya no aportan tributariamente tampoco. ¿Vale? Es que es un círculo vicioso que se va retroalimentando a sí mismo. Es que llega un Hombre, punto, ¿no? Que podríamos decir que no existe ni siquiera el ejército romano como lo habíamos conocido en siglos anteriores. Realmente la defensa, y ahí vendría el título del libro, recaía precisamente en en el enemigo, ¿no? según van pasando los... Hombre, y es que, claro, en el libro es complicado, ¿no? Porque abarcas una época de tiempo muy prolongada, ¿no? Son casi 200 años, ¿no? De lo que estamos hablando en este libro. Y la historia de un siglo, del siglo cuarto hasta prácticamente el último cuarto del siglo cuarto, es muy diferente de lo que después va pasando, ¿no? Después, la historia cambia radicalmente porque cambia la relación de fuerzas entre las partes. Y en el siglo cuarto hasta prácticamente el final, ¿no? Hasta Adrianópolis, Roma dicta los términos de esa relación. Roma vincis siempre, porque es la más fuerte, es la que tiene el poder de decisión, es la que es capaz de desarrollar una política global, ¿no? Con respecto a todos esos pueblos. A raíz del último cuarto del siglo cuarto, de la aparición de la bomba atómica que suponen los hunos y del desastre que se supone y de cómo toda la política exterior romana se va al garete, esos términos y esa relación cambia radicalmente, ¿no? En perjuicio de Roma, ¿no? El mundo empieza a ser cada vez menos romano porque los bárbaros, además, han pasado a ser una cuestión de política exterior a formar parte de su realidad cotidiana, ¿vale? Han permeado la sociedad romana ya en todos los aspectos y están ahí. Y además, han llegado para no irse, ya en este caso. Están ahí y muchos tratan, ¿no? De rechazar esto, ¿no? Dentro de la sociedad romana se instala una especie de racismo a todos los niveles que va desde el emperador hasta el último colono, ¿no? Permea todas las capas de la sociedad y bueno, pues esto va a provocar muchas tensiones también internas dentro de la sociedad romana, ¿no? Va a provocar muchos problemas. Y va a ser una de las causas principales, no voy a decir que la única, ¿no? Porque yo creo que también hemos hablado de esto en otros programas en los que he estado, ¿no? De la caída del imperio, pero es evidente que fue una causa bastante importante, ¿no? Esa división interna dentro del imperio que se añadió, por ejemplo, al egoísmo de sus clases privilegiadas, ¿no? Especialmente en Occidente, que creo que sí que lo hemos hablado, ¿no? Adrián, en Sí. algún podcast en algún vídeo que hemos grabado anteriormente, ¿no? Todo esto unido va generando un círculo vicioso del que en Occidente no van a poder salir. En Oriente sí van a escapar a él porque su realidad económica, su realidad militar, su realidad política es muy diferente a esas alturas de lo que está pasando en Occidente. Y en cierto modo esto también fue un poco culpa de Teodosio, porque Teodosio diseñó un mapa militar muy diferente en Occidente con respecto a Oriente. En Oriente, la estructura militar estaba muy subdividida entre 6, 7 grandes generales, grandes oficiales del ejército. Entonces el emperador de Oriente podía perfectamente jugar con otro para contrarrestarlos. Sin embargo, en Occidente no era así. En Occidente, una sola persona tenía prácticamente todo el poder militar de esa parte del imperio. Y era tanto ese poder que si esa persona que ostentaba ese poder era ambiciosa, podía sobreponerse a la voluntad del emperador. ¿Qué pasó? Que en época de Constantino tuvieron a un emperador, a un generalísimo de Occidente, el primer generalísimo que hubo de Occidente, el primer comes magister que militae, buenísimo, que fue Bauto, que fue fiel a la dinastía y ejerció su cargo con competencia y con honradez. Pero el siguiente que vino, Arbogastes, después de morir Bauto, y ya todo el resto hasta el final del Imperio Romano, fueron personajes ambiciosos. Y hay un detalle muy interesante, este Arbogastes también es un bárbaro imperial, es un personaje, porque es el que está detrás luego de la usurpación de Eusebio, ¿no? Que era un cliente de su familia.
Era un cliente que le había presentado su tío, ¿vale? Un señor muy culto, un señor de la alta sociedad romana, pero era un cliente de su familia, él era un bárbaro imperial, ¿vale? Albogastes tiene una historia buenísima porque Albogastes, generalísimo de Occidente, nos vamos a quedar un poco la boca abierta cuando diga esto. Algunos se va a echar las manos a la cabeza. No lo elige ningún emperador. Nadie determina que Albogastes sea el generalísimo de Oriente. Lo elige un consejo de altos oficiales del ejército. Y luego lo corrobora el ejército en asamblea. Porque Albogastes era el más popular dentro del ejército. Era un gran soldado, ¿vale? Y Teodosio y Valentiniano II, los emperadores del momento, se lo comieron con patatas. No les quedó otro remedio que aceptar aquello. Porque no nos engañemos, quitando determinados momentos en los que hay personalidades muy fuertes, emperadores con una personalidad fuerte, Constantino, Teodosio, Valentiniano, que son capaces de imponerse, ¿no? Y de arrastrar a sus soldados a lo que él diga. El poder ya no reside en el Senado, el poder ya no reside en el pueblo, en este imperio romano. El poder, básicamente también desde el principio, desde la caída de la dinastía Julio-Claudia, el poder real en el imperio romano está en el ejército. Pero en este siglo cuarto, quinto, más aún, más aún. Y es lo Lo, que pasa, a Albogastes ya lo dije, el Estado Mayor del ejército. Y tanto es así que Valentiniano II, que no lo tragaba, que era un chaval joven, pero que también quería desarrollar sus propias políticas, bueno, pues se dieron muchos casos, ¿no? Después de que Albogastes matara delante de él, esto es otra historiaza, bueno, le acusan de corrupción a un amigo de Valentiniano II, Albogastes lo descubre, saca la espada, va por él, y el corrupto no ve otra manera de escapar a la muerte que refugiarse dentro del manto púrpura de su amigo, el emperador Valentiniano II. Y va allí y se cobija, ¿no? Imagínate, y dantesco. delante de él, Albogastes no tiene ningún problema en arrastrar de los pelos al usurpador, a pesar de lo que decía Valentiniano II, y degollarlo sin ningún tipo de problema, y matarlo, ¿vale? Esto provocó la ira de Valentiniano II, y le escribió una carta en la que le decía que le relevaba de todos sus puestos. El emperador relevaba al generalísimo occidente. ¿Sabéis qué hizo Albogastes con la carta? Se la pasó por... Delante de las narices de Valentiniano, la tiró al suelo y le dijo: ni tú me has elegido, ni te tengo por qué dar explicaciones. Creo que esto denotaba el inmenso poder que tenía el generalísimo en Occidente. ¿Sabéis qué pasó al final con Valentiniano II? Apareció colgado una noche de su habitación, de una viga de su techo. Albogastes dijo que había sido un suicidio. Bueno, otras fuentes dicen incluso que lo mató mientras estaban cazando, ¿no? Pero la mayor parte de las fuentes hablan de que apareció colgado de una viga en su techo, ¿no? Bueno, se Esto fue puede... lo que al final acabó provocando una nueva guerra civil, pero bueno, para que os imaginéis el inmenso poder que tenía un generalísimo en Occidente. Lo que viene a ser un suicidio forzoso, ¿no? Un suicidio forzado. Sí, bueno, de eso, buah, eso es otra cosa también que está llena el libro, ¿no? Que además lo digo porque es que no puedo resistirme. Está lleno de muertes naturales, que para mí son todo menos naturales, pero tampoco puedo demostrar lo contrario porque yo no estuve allí, la ciencia Naturales. forense en aquella época no existía. Pero bueno, Atila se murió en una noche de juerga y de bodas. Teóricamente todo el mundo acepta que fue un derrame cerebral, pero vamos a ver, este señor se murió en su propia sangre, ahogado en su propia sangre. Prueba a beberte un buen vaso de veneno que te destroce por dentro. Ya veremos en qué te mueres. Ahogado en tu propia sangre también, ¿no? Valentiniano II se suicidó, sí, ya, claro. El otro se cayó del caballo y se clavó una lanza en un accidente de caza y también se murió. Qué oportuno, en el mejor momento. Creo recordar que ese fue el segundo. Y así todos. Se morían justo en el momento adecuado. Oye, qué descanso. Cuando sabemos, por ejemplo, que Atila, positivamente sabemos que tanto desde Oriente como de Occidente, sobre todo desde Oriente, se trató de envenenar a Atila en varias ocasiones. Se mandaron asesinos contra Atila, pero no sé por qué pensamos que se murió de una muerte natural. ¿Vale? Porque así lo aceptan las fuentes de aquella época y nosotros no lo creemos, pero no tiene por qué ser así. Bueno, No ya sabemos sabes que las realmente lo que fuentes pasa. hay que cogerlas con muchas pinzas y dudar de todas ellas. Ya te digo. Pues un momento interesante este, ¿eh? El de los bárbaros imperiales. Son unos personajazos todos, pero todos. Y es que cada vez que entraba en la historia de uno, me llamaba más la atención y hay historias de redención. Estoy pensando, por ejemplo, en Bacurio. A lo mejor este personaje es un poco más conocido. Bacurio era un príncipe íbero
la Iberia del Cáucaso, no de nuestra Iberia. Y bueno, entró a servir al Imperio Romano y empezó, de esto que empiezas, no puedes empezar peor tu carrera militar, porque empieza en la batalla de Adrianópolis. Y a él personalmente se le hace el responsable del desastre en esa batalla, junto a otro oficial que se llamaba Casio, comandaban, quiero recordar que era a la izquierda de la batalla, ¿no? Y sus tropas ya hartas de calor, de sed, de esperar, de ver a los godos echarles humo y tal, se lanzaron a la batalla sin recibir la orden del emperador, ¿no? Y ahí empezó el desastre de Adrianópolis, ¿no? Que no se debió la culpa a este señor, sino a los errores que cometió Valente, pero bueno. Al acabar la batalla, pues se le consideró como uno de los principales responsables de ese desastre, ¿no? Y tuvo que vivir toda su vida con esa mancha en su currículum, ¿no? Porque siguió desarrollando su carrera militar, ya no estaba el imperio como para prescindir de gente preparada, ¿no? Militarmente después de aquella masacre. Bueno, pues llegamos al 394, 16 años después, si no me fallan las cuentas, a la batalla del Frígido. Mercurio ahora sirve a Teodosio y van a enfrentarse al ejército de Occidente en esa batalla del Frígido, a las puertas casi ya de Italia, ¿no? En una batalla que fue terrible, sangrienta, otra carnicería que costó 50.000 soldados romanos, ¿no? Y sobre todo los primeros momentos de la batalla, ¿no? El primer día, porque la batalla surgió y comenzó durante un día y luego acabó el día siguiente, al amanecer del día siguiente, ¿no? Durante ese primer momento de la batalla fue terrible para Oriente, ¿no? Llegó un momento en el que Teodosio estaba rodeado por las tropas de Arbogastes y de Eugenio, y su vida estaba en peligro, ¿no? Y este hombre, Bacurio, se lanzó con su infantería ligera contra la infantería pesada de Occidente para tratar de darle los minutos necesarios a Teodosio como para ser capaz de retirarse, ¿no? Y lo consiguió salvar la vida de Honorio, que luego al final, pues como todos sabemos, ¿no? En esa batalla recompuso sus fuerzas, lanzó un ataque sorpresa al amanecer en esa batalla del Frígido y consiguió vencer a las confiadas tropas que ya confiaban en la victoria, ¿no? De Eugenio y de Arbogastes, ¿no? Hay historias de ese tipo de sacrificio buenísimas, ¿no? Como la de Saúl. Saúl era un, era un oficial de caballería alano, también al servicio ya del siglo V, ¿no? Del Imperio Romano, que, bueno, te he dicho que eran mala gente entre ellos muchas veces, ¿no? Y Alarico, el rey Godó era de esos, ¿no? Que por cierto había historias también de Alarico, ¿no? A la que le dedico también casi un capítulo entero, ¿no? Bueno, pues Alarico se reía de él, ¿no? Se mofaba porque era un hombre pequeño. Y encima, pues bueno, en la batalla de esta de Frígido, pues protagonizó una carga al frente de su caballería contra las posiciones del ejército occidental y fracasó, ¿no? Porque fue una carnicería. De hecho, prácticamente la mitad de las tropas de Alarico murieron en esa embestida, ¿no? Pero Alarico se reía, ¿no? Porque Saúl fue más inteligente y en vez de sacrificarse de esa manera, como lo hicieron los godos de Alarico, pues mandó retirar a sus jinetes, ¿no? Y le llamaba como que insinuaba que era un cobarde, ¿no? Y ese rencor siempre quedó ahí, ¿no? Estamos en el 394. Bueno, pues las cosas van cambiando, Teodosio muere, el imperio se divide en dos y Saúl pasa a servir a Occidente, ¿no? Pues, los diferentes emperadores se lo reparten todo, ¿no? Se reparte las ropas de papá, se reparte los territorios de papá, los oficiales de papá. Bueno, Saúl pasa a servir a Occidente, pasa a servir a Estilicón, ¿no? ¿Qué pasa en el 401, 402, 403? Que Alarico rompe relaciones con el Imperio Romano, está el Magister Militum per Illyricum en el Ilírico, invade Italia, ¿no? Cambian las circunstancias, no llega a un acuerdo con Occidente ni con Oriente y se decide invadir Italia. ¿Y quién está en la batalla de Polentia al frente del ejército romano para hacerle frente? Saúl, que le tiene unas ganas a Alarico tremendas, ¿no? De hace ya muchos años y lanza una carga de caballería bestial en un momento además inesperado para los godos, porque era domingo de Pascua, ¿no? Y eran dos ejércitos cristianos los que se estaban enfrentando, ¿no? Pero Saúl, aprovechando que era pagano y que le importaba tres narices, pues lanzó al ejército de Italia, lo lanzó contra los godos de Alarico. Y realmente al principio, pues claro, cuando la caballería carga contra infantería pesada, lo tiene mal, lo tiene bastante mal. Puede causar cierto desorden inicial, pero si la infantería tiene el adiestramiento que tiene que tener, y la de Alarico lo tenía, porque recordemos que había estado muchos años como magíster
Militum Periliricum había tenido acceso a las fábricas de armas romanas, había tenido acceso a los administradores romanos, era un oficial, alto oficial romano, ¿vale? Y sus tropas estaban entrenadas a la romana, porque se rehicieron de esta carga de la caballería alana y devolvieron el golpe, tanto que mataron a Saúl en ese intento, ¿no? Aunque perdieron la batalla después porque Estilicón era mucho Estilicón, ¿no? Y como militar y supo responder, ¿no? Y ganar la batalla, Saúl murió, ¿no? Luchando por ese imperio, ¿no? Hay muchísimas historias y yo creo que para acabar, porque al final os voy a contar demasiadas, Sí, hay decenas y decenas. Recuerdo que solo lo que os estoy contando es una pequeña parte. que no se Voy van a a comprar hablar el de... libro si sigues así, ¿eh? Es Si que sigues... no, hay muchísimas historias, hay decenas de historias, yo no os estoy contando nada. Les voy a hablar de Charieto. Charieto a mí me encanta, también es uno de mis juegos imperiales favoritos, porque este hombre, si hubiera nacido en nuestra época, hubiera llegado a ser el presidente del Banco Mundial. Era el godo más emprendedor que he conocido nunca, ¿no? Era un veterano que había sido partidario de Magnencio, del usurpador Franco, era también franco, ¿no? Vivía como veterano retirado creo que recordar que era en Augusta Treverorum o en Colonia Agripina, ¿no? Estas dos ciudades, ¿no? Y veía el lamentable estado en el que estaba la Galia después de esa guerra civil que había habido, con continuas incursiones, ¿no? De germanos que penetraban en territorio romano, que era su territorio, porque él estaba jubilado en ese territorio, tenía sus propiedades allí, ¿no? Y se le ocurrió, porque este señor era un emprendedor, pero con mayúsculas, ¿no? Porque era una buena idea saquear a los saqueadores, ¿vale? Entonces, este hombre solo, él solo, acechaba a los saqueadores y cuando ya por la noche dormían, descansaban, se emborrachaban, se acercaba a donde estaban y se los iba cargando a todos por la noche. Era un militar y los acababa matando. Empezó así, empezó a hacerse conocido, empezó a reunir a sus compañeros veteranos, ¿no? de anteriores guerras y servicios y empezó ya a ampliar su empresa, ¿no? De tal manera que es que se convirtió en una empresa súper lucrativa, ¿no? Porque se iba cargando a todos los saqueadores que había, quedándose con los botines que esta gente tenía. Todo esto llegó a oídos de Juliano, ¿no? Cuando Juliano estaba de César en las Galias, estamos hablando de mediados del siglo IV, de 155, 56. Y Juliano le fue dando más responsabilidades militares, incluso poniendo soldados a su servicio, ¿no? De tal manera que al final acabó siendo uno de los principales bárbaros imperiales del Imperio Romano, ¿no? Y ya después incluso de la muerte de Juliano, seguía siéndolo. Y acabó muriendo en el 365, ¿no? Intentando frenar a los alamanes en una de esas nuevas incursiones que hacían continuamente sobre territorio romano, ¿no? Hubo muchos de ellos que dieron su vida por un imperio que no siempre supo agradecerles el servicio, ¿no? Totalmente. Ya no cuento más. Sí, hay que dejar alguna anécdota para que, bueno, pero que como bien has dicho, el libro está lleno de ella. Para finalizar, ¿qué le dirías a los lectores o a la gente que está interesada en comprar el libro para convencerlos definitivamente? Yo ya creo que ya con todo lo que hemos dicho hoy, vamos, hay motivos más que sobrados para hacerse con su ejemplar. Yo creo que lo que podemos hacer este libro tiene, los puntos fuertes de él son que te va a enseñar con una perspectiva totalmente diferente la historia del siglo IV y del siglo V, porque lo van a ver a través de los ojos de estos bárbaros, ¿no? Gente que ha sido tradicionalmente marginada, apartada y olvidada. Se han convertido ahora en los protagonistas de un relato que siempre nos han contado desde el punto de vista de otros, ¿no? Que es considerados mucho más romanos, ¿no? Y creo que al fin y al cabo somos el asombroso fruto de la mezcla de la romanidad y del barbaricon, de los invadidos y de los invasores, con lo mejor y con lo peor de cada uno, ¿no? Y que el legado que ellos nos transmitieron nos determina muchas veces a nivel inconsciente en nuestro día a día, en nuestra manera de ver el futuro y del pasado, ¿no? Y que yo creo que tenemos que aprender de todo lo que pasó en estos 2 siglos, porque tenemos que afrontar con éxito los nuevos desafíos que la historia, sin duda, nos está planteando y que nos va a plantear. Y yo creo que la historia siempre puede ser un magnífico ejemplo para inspirarnos en ella, ¿no? Dejando los presentismos totalmente a un lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque la historia no es que se repita, sino es que el ser humano siempre sigue siendo el mismo. Lo único que han cambiado son los medios, ¿no? Los medios Mm. y un poco la experiencia, pero el ser humano desde la época de Mesopotamia sigue siendo Sigue ese... moviéndose por las mismas eh, motivaciones básicas. lo has dicho mejor de lo que lo iba a decir yo.
Pues nada, Federico Romero Díaz, voy a poner una imagen de tu libro para que la gente se vaya familiarizando con él. Federico Romero Díaz, En defensa de Roma, bárbaros al servicio del imperio durante los siglos IV y V. De Esfera de los Muchísimas Libros. gracias. Muchis- Muchísimas gracias. muchísimas gracias a Solo ti decís una cosa, ¿me permites decir una cosa? y dos si quieres, sabes que esto es tu casa. Muchas gracias. Recordad que no se nos olviden. El libro viene, que a mucha gente se la pasa inadvertido, ¿eh? Se lo tengo que decir, porque a través de la red me contactan. Al final del libro hay un mapa impresionante, a gran formato. Bueno, son dos mapas, vais a tener que elegir por qué lado lo ponéis. Uno es el Imperio Romano en época de Constantino, cuando ya queda como emperador único, y el otro es justo a la muerte de Teodosio, cuando el Imperio Romano, antes del inicio del desastre, cuando el Imperio Romano queda dividido entre Honorio y Arcadio. Vosotros seréis los que elegís. Lo ha hecho Carlos de Miguel, el gran podcaster del Ocaso de Roma. Les mandamos un Y gran además el saludo libro desde aquí. viene, son dos mapazos. Y además el libro viene con un prólogo de José Sotochica, que es también un Buah. poco padre intelectual de este libro, que fue el que me dio la idea de hablarle en una de sus obras de esos territorios intermedios, de ese limes, ¿no? Que hay ahí. El que me dio la idea de este libro y que me ha ayudado muchísimo con las fuentes y con el enfoque del libro, ¿no? Y el gran Dani Gómez Aragonés, que es una de las personas también que más y mejor hablan y saben de bárbaros, ¿no? Entonces creo que con esos fundamentos espero que el libro no os defraude ni mucho menos, todo lo contrario. Yo estoy convencido de ello. Yo lo admito que todavía no he tenido tiempo a empezar a leérmelo, como te decía antes, fuera de cámara. Pero sé que no lo va a hacer porque ya nos has dado motivos sobrados pues para que vayamos corriendo a las librerías, a nuestra librería de barrio, o podemos también comprarlo en Amazon. De hecho, después lo pondré en la cajita de comentarios para que la gente pueda acceder con 2 clics porque, vamos, ya estamos tardando en adquirir. Yo tengo la suerte de que tengo mi ejemplar aquí atrás y bueno, no vamos a tardar más en hincar el diente porque la verdad que el libro pinta, vamos, pinta muy bien. Y bueno, Federico, ¿dónde podemos encontrarte para que la gente se suscriba a tus redes sociales? Bueno, pues estoy prácticamente en todas Historias Roma Antigua. Recordad, Historias Roma Antigua está en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok y además he abierto también un canal de YouTube. Tenéis también una página en la que publico yo contenidos propios, en la que normalmente trato de poner la lupa en aspectos más desconocidos del Imperio Romano, que no son divulgados ni tratados, sino que han colaborado también y colaboran algunas de las personalidades más destacadas de la divulgación en el momento, ¿no? Y luego también llevo las entrevistas en Divulgadores de la Historia, que es una asociación a la que pertenecemos ambos y que tengo el honor de presidir, en el que entrevisto, pues bueno, como ya habéis oído antes, a algunos de los divulgadores ya no a nivel nacional, que también, sino a nivel mundial más interesantes, ¿no? Del momento, ¿no? Así que nada, os animo a seguir cualquiera de esos contenidos. Que para eso estamos, trabajamos para que luego vosotros seáis los que lo leáis, porque si no, lo que hacemos no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo. Por eso sabéis, taberneros, suscribiros en todas sus redes sociales, no os dejéis ninguna. Y bueno, y suscribiros también a la Taberna de Castor y Polus, ya sabéis que os podéis encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y también en iVoox. También hemos dado el salto a iVoox. Pues nada, Federico, muchísimas gracias por haber venido a esta tu casa y esperamos tenerte pronto por aquí pues para seguir hablando de temas tan interesantes como el que hemos hablado hoy, ¿no? De bárbaros en defensa de Roma. Bueno, un saludo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Adrián. Un placer. Un saludo para todos. No, y bueno, y vosotros como siempre me despido con el balete en Gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen balete, et gaudete Quirites. Hasta otra.